Hola, seguimos en los ejemplos de ejercicios de termodinámica. En este caso vamos a ver un enfriamiento de propano en un sistema cerrado. En el ejercicio que mostramos a continuación, nos dice, en un sistema cerrado se halla vapor saturado de N-pentano a 10 bar. Ese es nuestro estado 1, nuestro estado inicial, que tiene un volumen de 30 litros. El vapor se enfría a volumen constante hasta que la temperatura alcanza los 50 grados. Ese va a ser nuestro estado 2. Y por último, el sistema se expande isotérmicamente hasta un estado 3, donde la presión es de 100 kilopascales. Las consignas de este ejercicio son, primero, dibujar los procesos descritos en el plano presión versus volumen. Luego, determinar la presión en el estado 2. Y por último, determinar el volumen ocupado en el estado 3. Bien, vamos primero con dibujar los procesos en el plano PB. Para eso vamos a hacer uso de nuestra tabla de propiedades, características de especies puras. Esta es del libro de Smith y Van Ness, donde podemos encontrar el pentano, y de aquí nos vamos a llevar la presión crítica y volumen crítica, ya que necesitamos graficar en el plano presión versus volumen, para poder marcar adecuadamente el punto crítico como un punto de referencia a la hora de construir el diagrama. También tenemos disponible nuestra planilla, nuestra hoja de cálculo que utilizamos para calcular propiedades. También tiene una pestaña con propiedades críticas de compuestos, y podemos ver aquí los mismos valores de propiedades críticas que describe el libro de Smith y Van Ness, y por lo tanto también los podemos usar como referencia o una u otra por igual. Bien, entonces, ¿cómo construimos nuestro diagrama? Bueno, empecemos por marcar el punto crítico que leíamos de la tabla, ¿sí? Este punto a 33,7 bar y 313 centímetros cúbicos por mol nos va a dar un punto para poder ubicarnos. Luego, nuestra curva de equilibrio líquido-vapor, debemos recordar, aunque construyan cualitativamente, deben recordar que el lado de líquido saturado hasta llegar al punto crítico tiene una pendiente mucho más alta que el lado de vapor saturado, ¿sí? Y esto se debe a la ínfima compresibilidad de la fase líquida en general. Entonces, una vez que tenemos nuestra campana de equilibrio líquido-vapor, vamos a marcar la isobara de 10 varas, ¿sí? Bueno, nuestro gráfico aquí está en kilopascales, por eso son 1000 kilopascales. Y donde se intersecte la isobara con la curva de vapor saturado, como nos indica la consigna, ese es nuestro estado 1. Luego vamos a tener un enfriamiento a volumen constante, y por lo tanto en nuestro diagrama nos vamos a mover a través de una isocora, es decir, una curva vertical que mantiene el volumen o la densidad constante. Y este enfriamiento se va a mantener hasta alcanzar la isoterma de 50 grados centígrados, según nos dice la consigna, donde se intersecte la isoterma de 50 grados con la isócora. Ese va a ser nuestro estado 2. Por último, el sistema se expande isotérmicamente hasta un estado 3, donde la presión es de 100 kilopascales o un bar. Entonces, marcamos 100 kilopascales, efectivamente, mantenemos la temperatura constante de 50 grados, y donde se intersecten estas curvas, nuevamente tenemos nuestro estado, en este caso el estado 3. Bien, y de esta manera queda descrito nuestro diagrama. Siempre le recomiendo hacer diagramas de los procesos, aunque no estén dentro de las consignas, para poder entender mejor cuál es el estado de fase, cómo se comporta el fluido en la transición entre los distintos estados. Bueno, segunda consigna, determinar la presión en el estado 2. Aquí sabemos, si volvemos a ver el diagrama, sabemos que el estado 2 está dentro de la zona de equilibrio líquido-vapor.
Y como estamos con un compuesto puro, para cada temperatura, sabemos que la temperatura es fija de 50 grados, debemos recordar que la presión de saturación es única, ¿sí? Y es la que leeríamos aquí si pudiéramos leer sobre el eje de presión. Em, para poder hallarlo, bueno, básicamente tenemos que recurrir a obtener la presión de saturación a 50 grados. Eso lo podemos hacer a través del NIST, a través del simulador de procesos que utilizamos siempre, con un cálculo manual, si tuviéramos una expresión tipo Antoine, o lo podemos hacer con nuestra hoja de cálculo que hemos usado en otros ejemplos. eh, y vamos a ver en este video, a través de la hoja de cálculo, cómo resolver los distintos incisos. Así que yo la tengo abierta aquí, la hoja de cálculo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decirle al programa que el compuesto que nosotros queremos usar es el propano. Perdón, el pentano. Pentano. Vamos a ir a propiedades, vamos a buscar pentano y las vamos a copiar. Volvemos a nuestra hoja PBT y las pegamos aquí, las propiedades de pentano. Muy bien. Luego, debemos especificar temperatura y presión a la que queremos conseguir nuestras propiedades. En este caso, lo que nosotros sabemos es que inicialmente estamos a 10 bares, eh, pero cuando alcanzamos el estado 2 vamos a estar por debajo, vamos a estar a 50 grados y no sabemos la presión. Entonces, vamos a especificar 323,15 grados Kelvin y sabemos que la presión va a bajar a, por ejemplo, 2 bares. Pero nada nos aclara que esa sea la presión de saturación. Entonces, según nos indica aquí el instructivo que tenemos sobre la izquierda, para poder asegurar que estamos en el estado de saturación, debemos hacer cero la casilla de isofugacidad. Y eso lo vamos a resolver a través del solver de Excel. Vamos a usar el solver. Vamos a decir que la casilla N9 tenga un valor de 0, como se lee aquí. En este caso, cambiando la celda I5. Reemplazamos esto por I5, ¿sí? Entonces, el programa va a variar el valor de presión hasta que esta isofugacidad sea 0, y ese es el criterio para asegurar el equilibrio de fases, manteniendo la temperatura de 50 grados. Le damos a resolver. Excel encontró una solución y esa solución es de 1,584 bares. Esa va a ser la presión de saturación en el estado 2. ¿Sí? Entonces, de esa manera rápidamente podemos encontrar la presión en el estado 2, que se corresponde con la presión de saturación a 50 grados. Último inciso, determinar el volumen ocupado en el estado 3. Entonces, veamos. El estado 3 sabíamos que estábamos a una presión todavía menor que la anterior, ahora bajábamos hasta un bar y manteníamos 50 grados. ¿Cómo podemos determinar el volumen? Bueno, a partir de el volumen molar o el volumen específico de ese estado 3 que podemos hallar sabiendo la presión y temperatura, y el número de moles o el número de gramos, respectivamente, que tenemos en el sistema. Recordemos que este es un sistema cerrado y por lo tanto el número de moles se va a mantener. Bien. El problema es que no sabemos, por ahora, ni el volumen 3 ni el número de moles. Entonces, vamos a recurrir a otra condición, en este caso el volumen 1, ¿sí? De la misma manera que calculamos el volumen 3, podemos decir que el volumen 1 total es el volumen molar por el número de moles, ¿sí?
Y de este caso, si conocemos la presión, sabemos que está en el estado de vapor saturado y conocemos el volumen total, que son 30 litros. ¿Sí? Y por lo tanto, con el volumen total, si encontramos el volumen molar, podemos hallar el número de moles en este punto 1 que marcamos aquí. Bien, ¿cómo hacemos eso? Necesitamos buscar la condición de vapor saturado a 10 bares. Entonces, volvamos a nuestra planilla, elegimos 10 bares como condición de presión y la temperatura que será mayor, probablemente cercana a 350, puede ser 360, en principio no sabemos. ¿Cómo vamos a hallar ese valor? Bueno, volvamos al criterio de isofugacidad para ahora hallar la temperatura de saturación a la presión inicial de 10 bares. Volvemos a datos, solver, N9 tiene que ser 0, pero ahora va a variar la celda H5. Solver encontró una solución de 397,96 grados Kelvin en la que nos da el valor de volumen saturado de vapor y volumen saturado de líquido, densidades, factores de compresibilidad, etc. Lo que nosotros necesitamos es específicamente el volumen de vapor, 2588,49 centímetros cúbicos por mol. Ese es el valor que me voy a llevar a mi cuenta. Tenemos la temperatura de ese estado 1 y el volumen, y podemos encontrar entonces 11,59 moles son los que componen el sistema. Ahora sí, con el número de moles, podemos volver a la ecuación original para calcular el volumen 3 total. ¿Sí? Ya sabemos el número de moles, ahora vamos a querer el volumen molar del estado 3. Y para eso vamos a usar temperatura y presión. ¿Sí? 50 grados, 100 kilopascales. En nuestra planilla eso equivale a 323 grados Kelvin y un bar. Directamente no necesitamos resolver nada. Especificando presión y temperatura, el sistema ya nos va a indicar cuáles son las soluciones de esta ecuación. En este caso, la de vapor es la que me interesa, la de líquido no tiene sentido en esta situación, ya que estamos en una condición de vapor sobrecalentado. Solo hay vapor, no hay el equilibrio líquido-vapor. Así que estos casi 26.000 centímetros cúbicos por mol son los que me voy a llevar a mi ecuación, multiplicados por los moles que habíamos hallado, nos va a dar un volumen 3 total de 300,805 litros. Y esa es la solución del último inciso. Bien, esto es todo por este ejemplo. Los invito a tratar de resolverlo también utilizando o el simulador de procesos, o el cálculo manual, o la base de datos de NIST, a ver si pueden conseguir valores similares. Muchas gracias. Hasta luego.